Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy quiero leeros una autora de aquí de Madrid, de donde vivo yo. Se trata de Lluïsa Carnés, escritora española que fue conocida como integrante de la que se llamó Generación del 27. Ella había nacido aquí en Madrid en 1905 en una familia de clase obrera. Su padre era barbero. Ella con 11 años pues tuvo que dejar de estudiar para dedicarse a trabajar y trabajó desde muy pequeña aprendiendo oficios. Trabajó primero en un taller de sombrerería, después en una pastelería, trabajó como mecanógrafa, como telefonista. Como era también pues de una familia pobre, no tenía mucho dinero para comprar libros y ella misma cuenta que leía lo que podía, lo que salían en periódicos y en revistas, en general pues dramas de tono folletinesco, hasta que poco a poco fue pudiendo hacerse con libros usados y leer a los grandes, a Cervantes, a Dostoyevsky, a Tolstoy, que le marcaron y le influyeron mucho. Según ella misma cuenta en entrevistas, empezó a escribir con 18 años como autodidacta, reproduciendo un poco el estilo de lo que ella leía. Y sus obras, digamos que se publicaban, empezó a publicar cuentos en las revistas literarias de la época, como La Voz, Rasa, Nuevo Mundo, revistas que existían en la España de la década de 1920 y que le permitían ir publicando poco a poco sus escritos, ganar algún dinero y empezar a tener un cierto reconocimiento. También en esa década de 1920 publica sus novelas Tea Rooms y Natacha, que son de marcado contenido social. Ella era militante del Partido Comunista, seguidora de Clara Campoamor, que era la diputada española que buscaba el sufragio universal y el voto de las mujeres. Cuando estalló la guerra civil en España, ella claramente se posiciona en el bando republicano, escribe obras de teatro que difundían un poco la ideología, con lo cual cuando el bando republicano pierde la guerra, ella se ve forzada al exilio. Primero cruza a Francia y desde allí reciben la invitación un grupo de intelectuales españoles del presidente mexicano a instalarse allí en aquel país de Latinoamérica, y es allí donde se exilia y termina viviendo toda su vida hasta que muere en 1964 en un accidente de coche. Era todavía bastante joven, no llegaba a tener todavía 60 años. Gozó de cierta popularidad en la década de los años 20 gracias a sus cuentos publicados en revistas y periódicos y a sus novelas, sobre todo Natacha y Tea Rooms, pero luego fue olvidada. En España no se la recordaba hasta que hace unos 5 o 6 años empezó a republicarse parte de su obra y tanto sus novelas, Natacha y Tea Rooms, como sus cuentos han sido publicados. Por ejemplo, esta edición de los cuentos completos, que está en 2 volúmenes. Este es el primer volumen, el que reúne sus cuentos de la primera época, de la década del 20 hasta 1939, escritos y publicados aquí en España, y luego hay un segundo volumen que reúne sus cuentos del exilio mexicano por la editorial Espuela de Plata de aquí de España. Entonces es una autora que ahora ha sido reivindicada por su valor literario, que como digo, pues escribe en un marcado tono realista y social, y del que como ejemplo os voy a leer un cuento que fue escrito y publicado en 1931, es decir, justo en plena República Española, y se titula El hijo del dramaturgo. En el colegio, los condiscípulos se disputaban su amistad. Los profesores lo halagaban únicamente por ser hijo del famoso autor dramático Julio Infante. Los chicos decían en sus casas: a mi cole va el hijo de Julio Infante y es mi amigo. Los maestros: allí tengo al hijo de Julio Infante. Es de lo más bruto. Parece mentira que de un talento haya salido semejante mula. Pero en clase lo mostraban como pauta a los alumnos. Ahí tenéis a Fernandito Infante. Dentro de poco será bachiller. Fernando Infante hurtaba el rostro fingiendo buscar una pluma en el cajón del pupitre. Era alto y desvaído, paliducho y enjuto. Había heredado de su padre una triste sífilis y un amor grande a los buenos libros. Padecía una timidez femenina que lo hacía ruborizarse por cualquier cosita, como una muchacha. Algunos le llamaban el señorito porque vestía muy bien. En verano, blusas caras de seda y pantalones de pana negra de la mejor. En invierno, trajes de lana costosa y gabanes forrados de piel. Los que le pusieron el apodo eran un grupo de muchachos de los más humildes, los cuales no ignoraban que las deferencias de los profesores para con el hijo de Infante se debían tan solo a los frecuentes regalos y a la influencia del escritor. Si se llamase Pérez o Gómez como nosotros y no tuviese un cuarto, se decían entre sí,
añadiendo que la madre, primera actriz de una compañía importante, era la querida del empresario del teatro donde actuaba. Contra los maldicientes se alzaban los adictos a Fernando, que los tachaban de envidiosos, cotillas y mujerzuelas, y lo escoltaban al salir a la calle. Si se mete alguno de esos contigo, dímelo y verás. Lo hacían solamente porque les llenaba de orgullo que él, en agradecimiento, los invitase a su casa la tarde de algún jueves y los obsequiara y los presentara a su papá, el famoso autor, que lucía una gruesa perla en la corbata y tenía las manos muy blancas. Y luego iban contando a los demás que habían visto al papá de Fernandito Infante y que les había tocado cariñosamente la cabeza y dado ricos bombones, y que tenían un hermoso jardín y un baño de mármol negro y un galgo ruso, un salón pintado en rojo con el suelo cubierto de almohadones de seda. En la universidad igual, solo que la cultura encubría halagos y pullas. Fernando Infante había cumplido 22 años y cursaba la carrera de filosofía. Continuaba flaco y paliducho como en la niñez. Al crecer, habíase encorvado un poco. Solía vérsele en los lugares menos concurridos de la ciudad, preferentemente en los jardines públicos, con un libro entre las manos. Su afición a la literatura junto con su natural melancolía y la influencia de sus paseos solitarios le sugirieron hasta un centenar de versos que publicó, editados lujosamente por un amigo de su padre, el célebre autor, quien contribuyó con varios miles de pesetas a la difusión de la obra, sin lograr que fueran colocados más de 50 ejemplares. Sin embargo, la prensa aseguró que el libro del joven Infante marcaba la natividad de una poesía nueva en España y hasta propusieron un homenaje al autor. Celebraron la fiesta con una comida en un mesón castizo, moda impuesta recientemente por los intelectuales. Al salir a la calle un poco mareado por efecto de las libaciones, Fernando Infante oyó decir a alguien: «Eso de que tenga uno que ponerle laureles a un asno». Avergonzado subió al coche de su padre y a los pocos días marchó a Vizcaya, a casa de su abuela paterna, que tenía una posesión en un pueblecito costero, frente al mar. Volvió más grueso y casi curado de sus aficiones literarias. Se asoció a un club deportivo en el que conoció a una muchacha, hija de un comerciante enriquecido durante la guerra, fervorosa admiradora de las comedias de Julio Infante. «No pierdo un solo estreno de su padre», le decía a Fernando. En la creencia de que era la manera más eficaz de captarse la estimación del joven, elogiábale a cada instante los diálogos de las comedias del famoso dramaturgo. «A mí me entusiasman las obras de su padre porque siempre acaban bien». Y preconizaba aquello de que al teatro va uno a divertirse, y bastante sufre uno en la vida. Fernando disculpaba las estupideces y vaciedades de la muchacha aquella porque le parecía muy bonita, y consideraba que la belleza suple con creces la ausencia del talento. Fueron amigos. A ella le gustaba pasear con él por los lugares más concurridos e ir a merendar a los salones más en auge. Le encantaba, a mí me encanta la aureola de los hombres célebres, que a cada instante los más grandes actores, los actores más renombrados, se inclinaran ligeramente al cruzar ante ellos y dijeran: «Adiós, Infante, hola, Infante», que en el restaurante cuchichearan las mujeres más elegantes, las artistas más populares al verlos. «Es el hijo de Infante». Sobre todo, presentarse en una platea a su lado cuando estrenaba Su padre y dar un paseo por la calle de Alcalá al atardecer, en el auto de Julio Infante, junto a su figura decadente de triunfador. Al año de iniciar el flirt, concertaron la boda. Fernando Infante vio reproducida su imagen y la de su mujer en todas las revistas españolas y en casi todas las extranjeras. Después del viaje tradicional, se instalaron en un hotelito de la calle de Ferraz, regalo del autor, pero pasaban muchas horas del día en casa de éste. Particularmente en las tardes, Julio Infante no se veía libre de su nuera, quien colgándose de su brazo le decía con mimo: «Yo me voy de paseo con mi papaín talentoso». La última palabra era un resabio de su amistad con cierto ricacho argentino. Le pedía que la llevase con él a los ensayos y a las tertulias. Un día le dijo a su marido: «Tú debías escribir algo para el teatro. Con la influencia de papá no te sería muy difícil estrenar». «Calla, no me hables de eso ni en broma». «¿Por qué? Pues antes escribías. Yo he visto en casa un libro de versos. Por algo se empieza. Quizás llegarás a ser tan famoso como papá, quién sabe. Yo te adoraría entonces, Fernando». Más tarde insistió: «A lo mejor tienes un gran éxito y sales retratado en los periódicos como papá. Y hasta puede que te hicieran una interview y yo saliera contigo en tu despacho apoyada en tu hombro, como he visto a muchas mujeres de artistas». «Te dije el otro día que no me hablaras de eso. Otra vez te pido que... En fin, dejemos este asunto para siempre». «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿En qué piensas? ¿Es que no vas a ser en tu vida otra cosa que el hijo de Infante?».
Luego de escenas ulteriores, más violentas aún, se distanciaron. Ella, entristecido, se recluyó en el sano refugio de Vizcaya como 3 años antes. Su mujer se quedó en Madrid. A Fernando Infante le llegaban a veces noticias de los suyos. Últimamente supo que su padre se había trasladado al hotelito de la calle de Ferraz, que se llevaba muy cariñosamente con su hija política. Este es el relato El hijo del dramaturgo, de Luisa Carnés. Espero que os haya gustado.